Chi baja, chi ururimera, chi jueces maude judiciales, y dichi hueraras abiertas y dama, chi perausidau, y que avaris y dama. Enena isa, chiquisu isa, huehuecha sech, piagnasas rekech, huecuesas traikach, chillasas quituch, huejeas traikacham, yitesa y casa. Warmikuna manda kaukapi kausasqa, warmikuna manda wañuy manda kispiska, uchuy warmi embera kusina llankasqa, tukuy warmikuna llaqtapi kausasqa, chinchimi takinchi mañanchi aylasti, chingasqa warmi manda kaparinakunchi, charsami kausakun munarinakunchi, warmi wanchikuna sinchirmachukuna. Antulio Megue, Angel Burbanica, Macheriba, Wengi, Ansane, Bustive, Andobu, Zuli, Amburbo, Yogoe, Walwere, Bulestival, Navenda, Coe. Soy Brenda, Alison y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia! Ya chumbur mera, yo cuayi perregua, ni chumbur pema, y subela, cuatila, ya le chumbur mera, muri su perregua, guayushi chumbur, direguan un taregua. Somos una cooperativa con 50 años y 57 agencias, en la que 366,000 corazones estamos tejidos por el hilo de la confianza, donde recibimos productos y servicios financieros para el bien vivir.
arte, música, danza, teatro, lectura, cine, actividades formativas, festivales, foros, conversatorios y mucho más. En Confiar abrimos un nuevo espacio para la cultura, Tarima Agenda Cultural. Ingresa a www.confiar.coop y encuentra una gran oferta cultural de las organizaciones asociadas a la cooperativa. Es momento de confiar, apoyar y promover a nuestros artistas. La diferencia está en confiar. El Edén, Reserva Natural. La transformación del Centro Recreativo El Paraíso a la Reserva Natural El Edén llegó con grandes cambios para preservar la vida. Teníamos 12 hectáreas. Hoy ampliamos el Edén en 43 hectáreas más para la protección del bosque húmedo tropical, del agua, de la fauna, la biodiversidad. Le devolvimos al río Calderas la zona de inundación donde teníamos edificaciones del centro recreativo. Suspendimos actividades como el corte de las zonas verdes para que la propia naturaleza se regenere y retornen especies pioneras de flora y fauna. Estabilizamos y prevenimos desastres en 3 taludes originados por la construcción de la autopista Medellín-Bogotá. Logramos estabilizar un talud de 60 metros de altura, lo que equivale al tamaño aproximado de un edificio de 15 pisos. Aplicamos técnicas de bioingeniería, como instalar más de 1000 llantas recicladas para dar soporte a la tierra. Implementamos también tratamientos biológicos y mecánicos con material vegetal y otros reciclados muy resistentes. Esto ha permitido a la tierra sostenerse y regenerarse. Y lo hacemos con las comunidades vecinas de la reserva. Trabajamos y capacitamos en el cuidado del agua, restauración y mitigación de taludes y protección de la biodiversidad. En el Edén, adecuamos espacios para el aprendizaje, la investigación y la conservación, como el kiosco de encuentro y el aula para talleres formativos. En Confiar, comprendemos que dependemos de estos ecosistemas para persistir en el planeta y devolverle algo de nuestro trabajo a su conservación es la mejor esperanza de futuro. El Premio Jorge Bernal nos da la oportunidad de participar en la creación de un nuevo país, en la investigación de este nuevo país, en conocer cuáles son nuestras dinámicas sociales, en conocer cuáles son nuestras realidades y en opinar y participar, influir de alguna manera sobre ellos. Yo quiero invitar a los jóvenes a que le apuesten a lo mismo, a que se piensen en el país y a que participen en este premio, en las siguientes convocatorias del Premio Jorge Bernal. El proceso de paz, digamos, que inició para este frente 18 allá, en Ituango, digamos que a raíz de varios asesinatos, desplazamientos, intimidaciones y amenazas que sufrimos como colectivo, pues nos vimos obligados a desplazarnos acá, a Mutatá. Nosotros llegamos acá caminando, pues acá no hay vía de acceso carreteable, no hay viviendas, llegamos, no había luz eléctrica, agua potable. Es decir, pues en el paso que dimos, en el traslado de Ituango a Mutatá, pues llegamos acá en área inhóspita a empezar de cero. En este momento estamos sobre Cuarandó, acá se está implementando el proceso de viviendas temporales, que es estas que vemos aquí alrededor. Este predio está bajo figura de arriendo. A la par, esto ya compone una finca un poco más grande, que está integrada por un predio de otras 5 hectáreas, otro predio de otras 25.9 hectáreas que ya las compramos nosotros como cooperativa y otro predio que estamos adelantando gestiones con Confiar para adquirirlo, llamado La Esperanza, de 35 hectáreas, para poder desarrollar allí los proyectos productivos que tenemos como cooperativa de ganadería, apicultura, cacao, huertas comunitarias. Al fondo se ve parte de las huertas, es un cultivo de piña. Esta área que se ve allí recién desmontada, ahí se va a implementar un proyecto de maracuyá y se va a montar también, digamos, como unas locaciones para producir cuido. En algún momento Confiar dijo, venga, nosotros entendemos la difícil situación por la que está viviendo en este momento la comunidad allá y también queremos aportar un granito de arena.
Confiar también porque tiene una trayectoria y una mirada un poco más social, que no se compone simplemente del área financiera, sino que también es un conjunto más integrado, y eso es lo que nos motivó también a decir, venga, pues toquemos puertas con Confiar. Nosotros creemos firmemente en los espacios colectivos y también allí fue que a raíz de los acuerdos de paz dijimos, venga, vamos a apostarle al cooperativismo y empezamos a crear cooperativas a nivel nacional. Nosotros realmente hemos puesto todo el empeño y toda la fe en este proceso, la voluntad de cumplir, de avanzar, de construir un nuevo país, de pasar la página de la guerra para nuestra sociedad y pues producto de eso es que estamos acá. Es decir, la situación se tornó muy compleja allá para nuestros núcleos familiares, para nuestros proyectos, para nosotros mismos, para nuestro espacio y pues frente a eso optamos mejor por desplazarnos a un nuevo territorio y empezar de cero que dar un paso atrás. En el 2022, en Confiar, ratificamos la apuesta de crear vínculos con las comunidades y sus organizaciones. Es así como abrimos las puertas de 2 nuevas agencias, una en Armenia y otra en Cali. La agencia número 56 está ubicada en el centro de la capital quindiana. Con su apertura, queremos fortalecer el circuito solidario que iniciamos en el eje cafetero con Pereira y esperamos consolidar con una nueva agencia en Manizales. Con la apertura de la agencia número 57, con sede en la capital del Valle del Cauca, buscamos extender la propuesta solidaria y cooperativa a un territorio que en el último año ha sido golpeado por la fragilidad social y la desigualdad económica. Confiar, en sus 50 años, mantiene el compromiso de tejer, a través de la solidaridad y la cooperación, una relación poderosa con los territorios, para mostrar que juntos es mejor y rinde más. Una de las debilidades no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es que la investigación social está pasando a segundo plano, y si se quiere a tercer y cuarto plano, y es parte precisamente de esa economía capitalista que le da privilegio solamente al conocimiento que produce riqueza. ¿Sí? Entonces, muchos recursos para ingenierías, uno mira las universidades, no, eso ¿para qué tener facultad de sociología? ¿Para qué tener facultad de antropología? Damos facultades que produzcan, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy valioso que haya una entidad social en Colombia y en el área del cooperativismo que le invierta a los proyectos de investigación social y sobre todo que se dé la pelea por ser investigación social apropiada, pertinente para la realidad y el contexto colombiano. Entonces me parece excelente y de mi parte y de parte del equipo de Común pues les queremos agradecer y felicitarlos por este premio y que ojalá continúen muchas más ediciones del premio, ¿no? Sembrar palabras de miel entre la quemadura del desierto. Sembrar palabras amorosas entre el tufo de los guetos. Sembrar perlas de rocío en las heridas de mi tierra. Sembrar lágrimas que hagan sentir celos a la lluvia. Sembrar risas que emocionen al viento. Sembrar a todos los vientos, a todo corazón. Nicole Cage Florentine. Bienvenidos y bienvenidas, qué gusto tenerles en este espacio para reunirnos en torno a un bello evento que este año cumple su 10ª versión. La cooperativa Confiar busca aportar al bien vivir colectivo y solidario en una apuesta contundente que denominamos Confiar en la educación. Esto mediante la promoción del diálogo de saberes y la creación colectiva del conocimiento. La generación de una perspectiva crítica sobre nuestro mundo y cómo es posible una economía social y cooperativa. La promoción y fomento de la investigación como un medio para generar conocimiento, comprender la naturaleza de los conflictos, fenómenos sociales y desde estos hallazgos
proponer acciones en beneficio de las comunidades. Con el premio Jorge Bernal cumplimos una década impulsando la investigación social que le aporta la creación de nuevo conocimiento, que busca contribuir a la resolución de problemáticas complejas, al desarrollo territorial y a la construcción de paz. Hoy nos encontramos para hacer la entrega del reconocimiento en la 10ª versión del premio Jorge Bernal a la investigación social en Colombia. Le damos un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas en nuestro Facebook Live y también a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en la Casa de la Cultura y la Cooperación este día. Gracias, infinitas gracias por cumplir esta cita. Le damos la bienvenida a nuestra invitada a la conferencia El Buen Vivir como Alternativa al Desarrollo, Protección del Territorio y Construcción de Paz, a la lideresa indígena y concejala de Bogotá, Atiquigua. También al presidente del Consejo de Administración de Confiar, Luis Fernando Flores, al líder de la Plataforma Solidaria de Confiar, Osvaldo León Gómez Castaño, al director ejecutivo de la Fundación Confiar, Alejandro López, a la representante del Comité Académico, Luz Estela Álvarez, a las ganadoras y ganadores de esta versión, a Solange Bonilla Valencia, a Sebastián Rodríguez Luna, a Gerardo Machuga Telles, quien en este momento se encuentra conectado de manera virtual, a Patricia Sánchez García, a Adriana Cometa, quien es lideresa indígena de la comunidad NASA, y a cada una de las personas que hoy creen que otro mundo es posible y está aquí en Confiar. Hoy queremos anunciarle que convocaremos a la 11ª versión del premio Jorge Bernal a la investigación social a partir del 6 de abril del presente año. Les invitamos a estar muy atentos a través de nuestras redes sociales y demás canales de información para que puedan participar. Invitamos a la representante del Comité Académico, Luz Estela Álvarez, quien nos brindará un mensaje. Bienvenida. Buenas noches, ¿puedo hacerlo desde aquí, cierto? Buenas noches para todas y todos. Yo no sé si ustedes tengan la misma alegría que yo. A mí me parece mentira poder volver a estar en un evento con gente y encontrarme físicamente con las personas face to face después de estos tiempos tan duros que hemos tenido de cambio de nuestra vida por la pandemia. Entonces, de verdad, otra vez, buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Para nosotros nos da muchísima alegría para el Comité Académico y para todas las personas que hacemos el premio Jorge Bernal. Nos da mucha alegría volver a encontrarnos y encontrarnos hoy precisamente en la 10ª entrega de nuestro premio Jorge Bernal. Yo quiero solamente dar un saludo al Comité Académico, que año tras año revisa los términos de la convocatoria, volvemos a poner en conversación entre nosotros nuestros objetivos, nuestras intenciones y volvemos a dar, yo creo que la puntada para esta red que hemos logrado construir durante estos 10 años. Ahora rato teníamos la posibilidad de conversar con los jóvenes y las jóvenes que se ganaron el premio. Ustedes ahorita van a poder conocer los proyectos y ellos nos preguntaban como qué hacemos nosotros como comité. Y claro, conversando y contándoles, yo creo que nosotros confirmamos y reconfirmamos nuestra formación de red, ¿sí? Nuestro tejido en el cual nosotros como parte del comité, como miembros del comité académico, personas que tenemos un recorrido en el ámbito de la investigación social, pero también apuntalados y acompañados de, hacíamos el balance hace poco, casi 200 evaluadores nos han ayudado a evaluar los proyectos, las iniciativas que envían las jóvenes y los jóvenes que postulan sus trabajos para el premio y obviamente respaldados por la voluntad, por la fuerza de la cooperativa y la Fundación Confiar. Esto de verdad que hace 10 años, cuando nosotros hicimos la primera convocatoria,
nos imaginábamos o teníamos esa intención, pero ver que ha habido 10 años, 10 ocasiones en que hemos hecho realidad este sueño, de verdad que nos llena de mucha alegría. Saber que hay jóvenes, hombres y mujeres que están conociendo, proponiendo preguntas a la realidad social de este país y sobre todo pensando soluciones, y cada vez más lo hacen de la mano con organizaciones sociales de base, que es uno de nuestros objetivos. Nos parece un enorme logro. Entonces, no, pues bienvenidas, bienvenidos para que compartamos este logro y ojalá podamos seguir haciéndolo muchos años más, porque la realidad de nuestro país, cada día desafortunadamente tenemos eso más claro, la realidad de nuestro país nos pone cada vez más retos y nosotros esperamos o queremos, con el trabajo que hacemos, como les digo, en ese tejido de jóvenes, investigadores, evaluadores académicos con experiencia, nuestro trabajo como comité académico, el aporte de la Fundación y de la cooperativa Confiar, nosotros esperamos estar aportando un poquito, nuestro grano de arena, para conocer este país y sobre todo para proponerle alternativas de solución desde una perspectiva de justicia social, de democracia y de equidad. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Luz Estela. Ahora invitamos al líder de la Plataforma Solidaria de Confiar, Osvaldo León Gómez Castaño, quien también nos compartirá su saludo. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en la casa, como decía ahora Luz Estela, en esa posibilidad de volver a vernos las caras, para celebrar un evento tan bonito y tan bello como es la premiación de la 10ª versión del premio a la investigación Jorge Bernal, ese bello y querido amigo que no está, que está en otra instancia superior, de donde esté, yo creo que debe estar muy contento, porque en esta década hemos mantenido, pues, con todo nuestro compromiso y todo nuestro fervor, la iniciativa de promover la investigación, de promover entre los jóvenes esa posibilidad de seguir explorando caminos y alternativas para que este país sea mejor. Y Confiar ha sido eso, un instrumento para construir una vida distinta. Yo mismo me sorprendo, pues, en la medida en que veo a veces todas estas pequeñas demostraciones a partir de los pequeños videos y las historias que vamos contando, de que Confiar definitivamente es un tejido maravilloso. Y cuando me pongo no solamente a mirar, sino a escuchar todas las personas que hacen parte, pues, de un proceso como el premio Jorge Bernal, yo llego a la conclusión, metafóricamente, que Confiar es un tejido como ese que enseñan a hacer las abuelas a las nietas y a las hijas, con la insistencia de que el tejido tiene que quedar tan bello por encima como por debajo. Muy distinto a lo que pasa hoy en el mundo de la apariencia y de la no verdad, donde hay cosas que por arriba pueden lucirse muy atractivas, pero por debajo son una serie de fruncidos, de nudos y de cosas horribles que hablan muy mal de lo que es la estructura de este país, especialmente de quienes dirigen al país. Confiar, y lo digo con orgullo y con mucho sentimiento, es una expresión clara de cómo debe ser la verdad. Una verdad que no quieren dejar aparecer. Ya ustedes han escuchado qué ha pasado en estos últimos días con la comisión, que no es de ahora, son muchos otros hechos más, que son expresión de que aquí no se quiere que se avance, pues, con ese trabajo honrado, que no es fácil, de la comisión y de otras estructuras que se han desarrollado como producto de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Nosotros hemos estado muy comprometidos, y no a partir solamente de esa decisión de la firma de los acuerdos, sino desde antes. Confiar va a ajustar 50 años ahora en el mes de julio, y yo creo que han sido 50 años de construcción permanentemente por la paz de este país. 50 años caminando de la mano de la gente que siempre ha tenido una idea de lo alternativo. Recordemos que la cooperativa, que en su momento fue una cooperativa pequeña de los trabajadores de Sofasa, nació bajo la
orientación y caminos de un señor que llevaron a Sofasa los empresarios para que creara el sindicato, porque se ha acostumbrado a veces de parte de las empresas conseguir dirigentes para que creen los sindicatos, pero este señor no solamente tuvo la capacidad de crear el sindicato, sino que adicionalmente creó, y por iniciativa de él, un señor llamado Fermín Pinillos también creó la cooperativa. Entonces son todos esos cúmulos históricos hasta ahora de lo que hemos logrado hacer, pues un Confiar que quiere celebrar 50 años, y esta es una buena manera de celebrar los 50 años con la entrega del premio de la versión número 10 y la convocatoria para la número 11. Ya les mostramos también de nuestras últimas gestas maravillosas de habernos acercado a unos territorios que nos reclamaban. Con el Consejo de Administración habíamos planeado abrir oficinas en Manizales, Armenia y Cartago, pero con la situación sucedida a propósito del paro nacional y lo que fue la postura de la ciudad de Cali en cabeza de los jóvenes, decidimos, a propósito del ejercicio que venimos haciendo hace 50 años de hacer cooperativismo de primera línea, en el más estricto sentido, de ir a la ciudad de Cali, porque Cali también merece que le brindemos una alternativa, un abrazo fraterno y solidario, que ya lo habíamos hecho desde el año 2020, cuando llevamos a la ciudad de Cali la Corporación Fomentamos, que es una entidad dedicada a las microfinanzas, que hace un trabajo extraordinario, especialmente con las mujeres. Aquí está Fernando, que fue el que fue capaz de hacer realidad esa iniciativa de cómo podíamos llevar no solamente crédito a los más pobres, sino también hacer una práctica del ahorro. Son muchas cosas pues que podemos contar con satisfacción de lo que significa un proyecto como estos, comprometido a toda profundidad con la paz. La apertura de Confiar en el municipio de Dadepa no es gratuito, no simplemente fue la intención de ir a abrir una agencia más de Confiar, fue la iniciativa, fue la decisión de acompañar un proceso de paz en un municipio donde pasó por todas las violencias, no solamente guerrilleras, paramilitar, de todo lo que tiene que ver también esa situación oscura del narcotráfico, y allí estamos con unos resultados extraordinarios en todos aquellos lugares donde podamos estar. Así que agradecerles su presencia en esta noche, felicitar a quienes han sido los ganadores, agradecer a Ati, que va a darnos la conferencia enseguida. Somos de ese mundo de la alternatividad, nos gusta mucho eso, independientemente de la seriedad y el compromiso con que tenemos para hacer un cooperativismo que de verdad nos permita avanzar y poder conducir el cambio y la transformación en todos los territorios donde hacemos presencia, y muy seguramente a muchos otros donde vamos a llegar, independientemente que hoy, de la mano de la tecnología, Confiar presta servicios en muchos lugares diferentes a donde hacemos presencia, pero hemos entendido que no solamente la tecnoutopía nos podrá llevar pues a estar haciendo presencia, sino que somos absolutamente convencidos que frente al metaverso, el metacoco. Así que les agradezco pues estar aquí con nosotros y disfrutemos de este momento bello y hermoso de hacerle honor a la verdad y seguir construyendo un país de acuerdo a nuestros sueños. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a nuestro líder de la Plataforma Solidaria, Osvaldo León Gómez. Bien, en esta versión del premio participaron 42 personas investigadoras, quienes presentaron un total de 23 proyectos de diferentes regiones de Colombia. El tema en el que se enmarcó la 10ª versión del premio fue Desarrollo Integral y Paz, considerando el punto número 1 de los acuerdos de paz de La Habana para Colombia. Hoy escucharemos a las personas investigadoras y ganadoras de los proyectos de investigación. El primer puesto del premio Jorge Bernal a la investigación social se titula Defensa del territorio e incidencia política de las mujeres NASA, Movimiento de Mujeres NASA, hilando pensamiento de Toribío, Cauca. Está a cargo de Solange Bonilla Valencia como investigadora principal. Ella es socióloga de la Universidad del Valle, especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en construcción de paz de la Universidad de los Andes. También acompañó esta investigación Sebastián Rodríguez Luna, abogado y magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes,
profesor investigador de la especialización en paz y desarrollo territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Y además también estuvo en esta investigación Gerardo Machuca Telles, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Libre y doctor en Educación de la Universidad Federal de Uberlandia. Ellos son docentes de la Corporación Unificada Nacional de Educación y el día de hoy nos van a acompañar en representación de Solange Bonilla de este bello proyecto para contarnos un poco en qué consistió. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Para mí es un gusto estar aquí recibiendo este reconocimiento. En nombre de mis compañeros Sebastián Rodríguez y Gerardo Machuca, le agradecemos a la Fundación Confiar y al Premio Jorge Bernal por este reconocimiento. Sin este reconocimiento, esta investigación que pretendemos realizar a partir de hoy no podría hacerse, ¿sí? No podría ejecutarse. Entonces, muchísimas gracias. Estas iniciativas ayudan mucho para que la investigación social en Colombia se impulse y sea cada vez mayor. Entonces, gracias. El proyecto se titula Defensa del Territorio e Incidencia Política de Mujeres NASA, Movimiento de Mujeres NASA hilando pensamiento de Toribío, Cauca. Como ya nos presentaron, ya somos 3 investigadores los que impulsaremos esta investigación. Ya los 3 somos de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y somos de la especialización en paz y desarrollo territorial. Quiero iniciar esta presentación con estas palabras. Si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Entonces, hablamos. Estas palabras las pronunció Cristina Bautista Taquinaz. Ella era una lideresa indígena de Toribío, Cauca. Fue asesinada el 29 de octubre del 2019 por la columna móvil Dagoberto Ramos cuando ejercía el derecho a defender su territorio. Entonces traigo estas palabras porque ella es cofundadora del Movimiento de Mujeres NASA y gracias a sus ideas y a todo su impulso, este movimiento se pudo constituir. Más adelante les contaré en qué consiste. Bueno, entonces esta investigación se va a ejecutar en el municipio de Toribío. Toribío es un municipio del norte del Cauca, tiene una población de aproximadamente 30.000 habitantes, la mayoría son indígenas del pueblo Nasa, el 96%, el 4% son personas mestizas o blanco-mestizas o del pueblo Misak o Páez. Toribío hace parte del corredor estratégico de tráfico de armas y de coca desde la zona andina hacia el Pacífico colombiano. Entonces, por esto es un territorio que ha sido desde hace muchas décadas un epicentro del conflicto armado. Ahí ha hecho presencia las FARC y muchísimos otros actores. También concentra un buen número de las víctimas del conflicto armado, no solamente del Cauca, sino de todo el país. Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, pues se generó todo un ambiente de esperanza y se pensaba que sería una gran oportunidad para que el Estado colombiano llegara a esta región y proveera de todos los bienes y servicios que por décadas le ha dado. Pero, como todos sabemos, la implementación del acuerdo no es la más eficiente en este momento, ¿sí? Desde hace varios años, y pues han retornado y han surgido nuevos grupos armados en la región. Hoy contamos con 3 disidencias de las FARC, el Frente Carlos Patiño, la columna móvil Dagoberto Ramos y con la columna móvil Jaime Martínez. También está el ELN, justamente en este momento hay un paro armado del ELN en ese territorio y no solamente ahí, sino en todo el norte del Cauca y otras zonas del país. También está el EPL, la Nueva Marquetalia, y a esto se suma una estructura del Clan del Golfo y delincuencia común. Entonces es un territorio donde el conflicto armado está de nuevo fuerte y se está victimizando a mucha población. Entonces, en este contexto surge en el año 2017 el Movimiento de Mujeres NASA hilando pensamiento.
Ellas se constituyen, en primer lugar, para visibilizar las violencias de género que sufren al interior de sus hogares, ¿sí? Violencias en el marco de un sistema patriarcal que también permea a las comunidades indígenas y también otras comunidades étnico-raciales del país, que pasa por violencia física, sexual, psicológica, económica, entre otras. Y no solamente quieren visibilizar esta violencia, sino también las violencias basadas en género que también ocurren en el marco del conflicto armado. ¿Sí? Y bueno, en todo este trabajo que han ejercido en estos 3, 4 años, pues han trabajado con la Guardia Indígena, con los cabildos, con la administración local, regional, con el Ministerio Público. Y bueno, ya después de presentarles este contexto, nuestra investigación se propone analizar todo este proceso organizativo del movimiento de mujeres NASA Hilando Pensamiento. Y nos queremos enfocar en las violencias basadas en género que suceden en el marco del conflicto armado, ¿sí? Aunque no desconocemos también las otras violencias que suceden al interior del hogar. Eso por un lado. Y lo otro, cuál es la capacidad de incidencia política que tienen estas mujeres en espacios de toma de decisión a nivel comunitario, ¿sí? Tanto institucionales como del cabildo y otros espacios a nivel tradicional. Igualmente queremos resaltar como esa participación que ellas también generan en otros espacios comunitarios como las huertas, como en la minga, ¿sí? Distintas actividades que se hacen a nivel comunitario que no son necesariamente de toma de decisión, pero que sí fortalece el movimiento indígena y también la defensa a nivel general del territorio. Bueno, nuestros objetivos específicos, el primero es hacer como historizar todo este proceso organizativo político de las mujeres. El segundo es caracterizar y cartografiar el escenario actual de reactivación del conflicto armado en la zona y cuáles son como las principales violaciones de derechos humanos que se están viviendo en el territorio, no solamente de las mujeres NASA, sino también de todas las personas que están en este espacio. Tercero, queremos identificar los logros y las dificultades que experimentan las mujeres del movimiento Hilando Pensamiento a la hora de participar en estos espacios de toma de decisión. Entonces, identificar cuáles son como esas barreras que ya se encuentran en estos espacios. Bueno, nuestro marco teórico está atravesado por 4 categorías de análisis, ¿sí? La primera es el territorio. Cómo entienden ellas el territorio, no solamente ellas, sino desde la cosmogonía NASA, cómo se entiende el territorio, y por eso traemos a colación el concepto de buen vivir. ¿Sí? Este se relaciona con la armonía, no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza y con todos los espíritus cuidadores de los espacios del territorio. ¿Sí? Y también para lograr un equilibrio de fuerzas en el territorio. Algo que siempre enuncian los líderes sociales del pueblo NASA, es que cuando hay guerra, cuando hay violencia en el territorio es porque no está armonizado, está desarmonizado. Entonces el concepto de buen vivir busca eso, esa armonía, ese equilibrio de fuerzas que hay. El tercero es el concepto de violencias basadas en género. Este lo vamos a abordar a partir de distintas como perspectivas feministas. La primera es el feminismo decolonial y la segunda es el feminismo comunitario. Estas perspectivas feministas buscan mirar las relaciones de poder basadas en género no solamente como si fueran las únicas que atraviesan las experiencias de las mujeres, sino tener en cuenta también otras como es la raza, el ciclo vital, y sigue el nivel educativo, el estrato socioeconómico, todo esto. Y por último está la incidencia política. Esta no la entendemos solamente en espacios de toma de decisión, como ya comenté, sino también en espacios de la vida cotidiana, ¿sí? en la misma casa, como ellas se hacen visibilizar esas violencias que sufren al interior del hogar, en el mismo hogar. Cómo enseñan a sus hijos, a sus hijas a que esas violencias no están bien, ¿sí? Que deben también combatirlas, ayudar a que se reduzcan no solamente en su hogar, sino a nivel comunitario. Bueno, nuestra metodología nuestro enfoque es la interseccionalidad, que está íntimamente relacionado con el feminismo descolonial
Y el diseño es de corte cualitativo. Vamos a implementar distintas técnicas de investigación. La primera es un análisis documental, revisión de artículos, libros, prensa relacionado con las temáticas de la investigación. La segunda es una etnografía dividida en 3 momentos. En estas haremos entrevistas a las mujeres, haremos recorridos por el territorio, entrevistas a actores clave y haremos hay talleres para algo que es transversal a toda la investigación, es que queremos trabajar de forma comunitaria, colectiva con ellas. Por eso en este momento aquí está Adriana. Ella hace parte de la comunidad NASA y nosotros quisimos invitarla para que esté desde ahora de lleno en la investigación y participe en todas las etapas. Entonces, en estos talleres la idea es que participen ellas y participemos nosotros, los construyamos de manera colectiva y les sirva a ellas para su formación política organizativa, pero también nos sirva a nosotros como datos para la investigación. Y tercero, esos son los talleres, el tercero. Bueno, los productos son 4. El primero es una cartilla de formación política que sirva para visibilizar la experiencia organizativa del movimiento NASA Hilando Pensamiento, no solamente en el territorio, sino a nivel del país, en otras organizaciones, para que conozcan y lo reproduzcan en sus mismas comunidades. Segundo es un artículo científico. Tercero es una miniserie podcast. Ellas tienen experiencia en emisoras comunitarias, entonces la idea es elaborar estos podcasts con ellas. Ellas tienen experiencia en producción, en creación de guión y todo, entonces la idea es que ellas estén en toda esta creación del podcast. Y cuarto, generaremos distintos fotoreportajes, artículos cortos para publicar en la página del Premio Jorge Bernal. Listo, esta es nuestra investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Solange Bonilla por este espacio, y quienes tengamos dudas ahorita podremos tener un espacio con ella para compartir, y quienes además estén a través de nuestra transmisión, pues yo creo que el equipo también nos podrá ayudar a atender algunas dudas que nos lleguen a través de Facebook Live. Bien, el segundo puesto del Premio Jorge Bernal a la Investigación Social se titula Territorialidades campesinas, el lugar del territorio en las reivindicaciones del movimiento campesino colombiano. Está a cargo de Patricia Sánchez García, socióloga y magíster en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, posgraduada en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, estudiante del doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de los Andes. Escuchemos ahora a Patricia Sánchez sobre su proyecto de investigación. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es para mí un gusto estar aquí después de un proceso largo que me ha llevado a esta instancia de presentarme, a la decisión de presentarme al premio, pero además de esa decisión, a la decisión de investigar sobre el tema, el problema. Ustedes saben que la investigación es todo un proceso, ¿no? No es algo que se construya de un momento para otro, y en ese sentido, pues esto hace parte de un hito muy importante en mi proyecto, en el desarrollo de mi proyecto, no solamente por la financiación, los recursos, digamos, lo que se obtiene con el premio en términos materiales, sino sobre todo por el reconocimiento justamente de que el proyecto pues es viable, es un aporte pues justamente al conocimiento, pero también es un apoyo pues a las comunidades rurales y en particular a las comunidades campesinas colombianas. También es un gusto estar aquí escuchando al proyecto que quedó en el primer lugar, conocerlo un poco más es muy importante, y pues también plantea pues en últimas posibilidades pues de articulación entre los diferentes trabajos. Bueno, mi proyecto de investigación se titula Territorialidades campesinas, el lugar del territorio en las reivindicaciones del movimiento campesino colombiano. Es un proyecto que yo he estado adelantando en el marco del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Lo trabajo en el CIDER, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo.
y es un proyecto que se desarrolla bajo una modalidad que es la modalidad de serie de artículos, ¿no? No es el proyecto para desarrollar una monografía, ¿cierto? Un libro, un texto extenso, sino en últimas es un proyecto que está enfocado a aportar al conocimiento frente a un tema en 3 aristas o en 3 campos muy específicos frente a ese tema, frente a un problema de investigación identificado. Entonces, este es el proyecto que yo he presentado para el premio Jorge Bernal y pues el que voy a desarrollar de ahora en adelante pues con el apoyo pues que me ha brindado el premio Jorge Bernal y Confiar. Bueno, los objetivos de mi investigación. Como les comentaba, este se desarrolla bajo la modalidad de serie de artículos, pero no son 3 artículos aparte, digamos como que no estén enlazados, sino que tienen un enlace tanto a nivel problemático como a nivel teórico. ¿Cuál es ese enlace a nivel problemático? Y es que el tema en común que tienen todos, el problema es que ha habido una transformación y un posicionamiento en las formas organizativas, reivindicaciones y acciones del movimiento campesino colombiano de las demandas en torno al territorio, ¿sí? Es decir, el movimiento campesino colombiano ha tenido una tradición de lucha muy importante en relación con las reivindicaciones sobre la tierra, ¿no? La reivindicación por la propiedad sobre la tierra, y eso no pasa solamente en el caso colombiano, sino en general en los movimientos campesinos globales, ¿sí? Ha habido un progresivo proceso de posicionamiento de las demandas, no solamente por la tierra, sino por el territorio, la lucha por el territorio, por la generación justamente de un ambiente que propicie el buen vivir, de una relación mucho más equilibrada, por ejemplo, con la naturaleza, y eso ha sido identificado por diversos investigadores. La cuestión es que no se ha explicado, ¿cierto?, cómo ha sido ese proceso de posicionamiento justamente de esa demanda, qué es lo que ha pasado, cómo lo explican también las organizaciones campesinas, por qué decidieron empezar a incorporar, por ejemplo, en sus reivindicaciones la cuestión territorial, ¿sí? ¿Por qué luchar por el territorio, no solamente por la tierra? Es lo mismo, es un desarrollo de la lucha por la tierra, es una expansión, ¿sí? Y eso es lo que me propongo en últimas trabajar en mi investigación. Entonces, ese problema del posicionamiento, pero también el vacío, ¿cierto?, en la explicación sobre ese posicionamiento es lo que me motivó pues a plantear mi tesis doctoral. Sobre este problema planteo desarrollar 3 artículos de investigación. El primer artículo de investigación, que está enfocado a explicar si puede realmente afirmarse la existencia de esos cambios, justamente con la ampliación en torno a demandas territoriales, y en qué consisten esos cambios, ¿sí? Es en últimas el artículo que pretende pues mostrar cómo fue el proceso justamente de ese posicionamiento en las demandas territoriales. Este artículo lo voy a desarrollar, ¿cierto?, trabajando con las 5 organizaciones campesinas del orden nacional que existen pues en el momento, que son la NUC, el Coordinador Nacional Agrario, FENSUAGRO, LANSORC y la COCAM, ¿sí? Entonces, este es el primer artículo que voy a desarrollar. Y en últimas es el que voy a presentar pues al premio Jorge Bernal, es como uno de los productos principales. El segundo artículo que voy a desarrollar en mi tesis doctoral está enfocado a comprender la diversidad de perspectivas frente al territorio y la territorialidad que se desarrollan en el movimiento campesino colombiano. No todo el movimiento campesino colombiano, que ya es vasto, ya es bastante trabajar en el primer artículo con las 5 organizaciones campesinas nacionales. En este caso lo voy a hacer con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, en particular con las 6 zonas de reserva campesina constituidas a la fecha. Un poco porque suele entenderse el movimiento de zonas de reserva como un todo o como simplemente cada zona, ¿sí? Estudios de caso hay un montón, sobre todo en particular con la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, que es la más estudiada, sobre la que más trabajos hay, o se estudia LANSORC en general. Yo quiero entender un poco la diversidad de perspectivas que hay al interior, pues justamente del movimiento de zonas de reserva campesina. Y el tercer artículo está enfocado a comprender el proceso, los actores y las motivaciones que llevaron a que irrumpiera o surgiera esa figura de las zonas de reserva campesina.
¿Y esto por qué? Porque las zonas de reserva campesina, en últimas, si bien hay un reconocimiento legal a través de la Ley 160 de 1994, hay un acuerdo o pues más bien un lugar común en las diferentes investigaciones de que es un proceso surgido de las organizaciones sociales, ¿cierto? Que no surge pues con la ley y ya, sino que hay un proceso anterior de reivindicación justamente de una figura como esta. Y muchos investigadores afirman que es así, pero no es claro ese proceso de surgimiento de la figura. ¿Cómo es que se les ocurrió la figura de zona de reserva campesina? ¿Sí? Más allá de la ley 160 del 94. Entonces lo que quiero es entender, ¿cierto?, cómo fue ese proceso con las organizaciones germen un poco de las zonas de reserva campesina. ¿Sí? Entonces esos son los tres artículos que voy a hacer en torno al objetivo común que les comentaba. La pregunta de investigación, bueno, del primero ya se las contaba, que era básicamente si puede afirmarse la existencia de esos cambios y en qué consisten los cambios, ¿sí? La pregunta general es cómo se han transformado el movimiento campesino en relación con el posicionamiento de reivindicaciones, discursos y prácticas en torno a la lucha por territorios colectivos. El segundo, ¿qué diferencias y similitudes existen en el proceso organizativo generado en torno a las zonas de reserva campesina? Y el tercero, ¿cómo se origina la idea de la creación de una figura de protección de la territorialidad campesina como las zonas de reserva campesina? Y en este punto me quiero detener un momento a mostrar que justamente el centro de mi trabajo es en torno a la territorialidad campesina. Y la territorialidad campesina en últimas ha llegado a mi vida personal y también académica como una especie de obsesión a la que siempre he querido ir, y con los estudios doctorales y también a través del apoyo de Confiar pues voy a poder pues hacerlo en adelante. Y es que en últimas existen, digamos, unas demandas por territorialidad, ustedes lo saben, de los pueblos étnicos, ¿cierto? Pero también los campesinos han desarrollado en las últimas décadas unas reivindicaciones por territorios colectivos que vayan mucho más allá, ¿cierto?, de la titulación de la tierra, de la parcela para la familia solamente, sino zonas mucho más extensas donde se puedan desarrollar justamente unas condiciones de vida diferentes y donde haya un resguardo también ante diferentes condiciones pues, que existen pues, justamente de adversidad para la vida de los campesinos. Entonces, esta territorialidad campesina se ha posicionado, ¿cierto?, en términos de estudio, pero también de realidades del movimiento campesino como un tema muy relevante, ¿cierto?, que varios estudiosos vienen investigando y que es muy importante en últimas entender cómo es que surgen pues, justamente las demandas por territorialidad campesina. ¿Cómo voy a hacer este trabajo? ¿Cómo voy a hacer la tesis doctoral? Bueno, lo primero es decir que en términos teóricos hay también un anclaje de los tres artículos, y el anclaje es, por un lado, la perspectiva de la geografía crítica frente al territorio, que desfetichiza el territorio, ¿cierto?, que considera que el territorio no es solamente el territorio estatal, ¿cierto?, el ligado a un país, a una nación, y bueno, toda la discusión en últimas frente a la territorialidad nacional, sino que hay unas territorialidades también que desarrollan las comunidades locales, ¿cierto?, unas territorialidades, unos poderes sobre el territorio que se van a desarrollar por otros actores diferentes al Estado. Y por otro lado, la perspectiva de los estudios agrarios críticos y la perspectiva de la ecología política. Cada uno, en torno a esa perspectiva teórica, tiene una metodología particular: el análisis crítico de discurso en el caso del primero, el análisis comparativo cualitativo en el segundo y la historia desde abajo en el caso del tercero. Y por último, me gustaría comentar que son tres los grandes resultados esperados más allá de los artículos, ¿no? En términos de productos para el premio Jorge Bernal voy a hacer el primer artículo y un documento de política, ¿cierto? Pero más allá justamente de los productos es, primero, pues subsanar un vacío de conocimiento que a grandes rasgos es el que les comento. En segundo lugar, aportar a los procesos organizativos de los campesinos colombianos en el reconocimiento pues justamente de sus demandas sobre territorialidad, y desarrollar unas recomendaciones a la política pública de desarrollo rural, en particular sobre zonas de reserva campesina. Ese es a grandes rasgos mi proyecto. Hay muchísimas cosas más que se podría decir, pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo y por estar aquí. Gracias. Muy
Muchas gracias a Patricia Sánchez y bueno, extendemos también la invitación, quienes están de manera presencial, ahora tendremos un espacio donde podemos interactuar con ella y quienes están de manera virtual, pues también Patricia nos apoyará con las respuestas, inquietudes o esos contactos pues que también nos permiten tener las redes sociales. Hoy invitamos a Atiquigua, quien conversará con nosotros sobre el buen vivir como alternativa al desarrollo, protección del territorio y construcción de paz. Ella es lideresa indígena Arhuaca, administradora pública, magíster en gobierno y políticas públicas, ambientalista, defensora de los derechos de las mujeres y actual concejala de Bogotá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. Démosle una bienvenida a Atiquigua. Junkrajina azimezare juminaje nuko. Nandi Atiquigua zakinukwani abiri yuabi kemenekenukwabani zeizeinazeni. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, para todos. Muchas gracias a Confiar por invitarme como jurado a conocer todas estas iniciativas de investigación social tan pertinentes para el país. No fue una experiencia sencilla, ¿no?, elegir entre tantas, pero ahí buscamos con los otros jurados ponernos de acuerdo y muy emocionada de estar hoy aquí. Quiero extenderle un saludo de paz del corazón de la tierra a todos, en especial a Luis Fernando Flores, presidente del Consejo de Administración Confiar, a Osvaldo León Gómez, líder de la Plataforma Solidaria, Alejandro López, director de la Fundación Confiar, a Luz Estela Álvarez del Comité Académico, con quien tuvimos la oportunidad de vernos virtualmente para mirar todos estos trabajos de investigación, a los ganadores de este premio. Sin lugar a dudas, la investigación hace parte de una historia de vida personal también que marca nuestro trabajo. Solange Bonilla Valencia, Sebastián Rodríguez Luna, Gerardo Machuca Telles, Patricia Sánchez García, ganadores de este premio el día de hoy. Y a todos los asociados y ahorradores de Confiar, a todos los medellinenses, como se dice el gentilicio de aquí, de los habitantes del Valle de Aburrá, que nos acompañan hoy en la Casa de la Cultura y Cooperación Confiar, a puertas de sus 50 años ya de trabajo por la economía solidaria y por el buen vivir. Y a todas las personas que a esta hora se conectan virtualmente para hacerle seguimiento a esta investigación. Quiero iniciar, he traído una presentación con unas reflexiones de cara al momento que estamos viviendo, que precisamente es la pandemia, y cómo estamos entendiendo todos este momento. Desde nuestra perspectiva, estamos frente a una crisis civilizatoria, multifuncional, sistémica, y como especie humana tenemos un deber, un imperativo ético. O sucumbimos en la autodestrucción, llamada para nosotros desarrollo, que es un discurso, que es un modelo, que no es saludable, no es justo, no es sustentable, y que por donde lo vemos es violencia, violencia directa, violencia estructural, violencia simbólica y cultural. Por eso nos sentimos en una causa común con esta cooperativa que dentro de sus propósitos tiene precisamente construir el buen vivir. Y el buen vivir como una alternativa civilizatoria, como una alternativa precisamente al discurso y al modelo del desarrollo. Entonces, me parece fundamental compartirles hoy
como esos retos que para nosotros son fundamentales en este tiempo, que por supuesto en el centro tenemos una economía, una cultura y una democracia viva, ¿no? Que para que podamos avanzar en la agenda de paz, y quisiera decir que estos son los primeros acuerdos de paz en el mundo y en nuestro país que incluyen un enfoque étnico, un reconocimiento a todas nuestras organizaciones que trabajaron por incluir este enfoque, porque es la primera vez que se reconoce la violencia histórica acumulada que han sufrido nuestras comunidades. Y qué bien poder tener aquí a la hermana Nasa, porque sí que han sufrido las mujeres en sus cuerpos, en sus territorios, la guerra, y no solo las mujeres indígenas, las mujeres en general. Se ensaña contra los niños, contra las mujeres en este conflicto que lleva también muchos años en nuestro país. Y quiero decir que es lo importante de entender también cuál es la apuesta de la agenda étnica para construir la paz. Y quiero decir que para nosotros la principal víctima de la guerra, del conflicto, es la tierra, es el territorio, visto como un sujeto. Si es la principal víctima, quiere decir que el territorio es sujeto de reparación. Entonces yo creo que es interesante ver cómo estos acuerdos de paz también tienen una perspectiva de género, una perspectiva étnica. Entonces, a todos esos procesos sociales y también de investigación, acción participativa que están ayudando a construir la paz, un reconocimiento muy especial. Partiendo de los retos de lo que implica la implementación de los acuerdos de paz y sobre todo centrarnos en el punto 1, desarrollo rural integral. Yo quisiera pues también decirles que no solamente estamos viviendo un momento muy difícil de recrudecimiento del conflicto, sino también estamos padeciendo la pandemia del hambre, o por lo menos en Bogotá. En estos 2 años, 1/3 de la pobreza pues la está aportando Bogotá, que es la ciudad más desigual de este país. Entonces, hoy he querido dedicar el tiempo que generosamente ustedes me han concedido para que reflexionemos sobre una problemática, y es precisamente la pandemia del hambre, y colocar en el centro de la agenda también del buen vivir la soberanía alimentaria. Y quisiera decir que para mi cultura, ¿no?, que es la cultura arhuaca, el buen vivir parte de este ciclo, de cómo armonizamos el ciclo del ser humano con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Y este ciclo agroalimentario nos ayuda a entender también esas diversas formas de entender y de hacer territorio. En el caso de la sierra hablamos de la línea negra, que es reconocer que no hay una separación entre la cultura y la naturaleza, que es una misma unidad vital, es una reserva biocultural sagrada, es el único territorio ancestral sagrado reconocido en este país. Pero si vieran ustedes todos los ataques que tengo que afrontar todos los días por defender el territorio sagrado, la Sierra Nevada. Desde el año 72, que se firmó la resolución 002 y se reconocieron los primeros puntos sagrados, hasta la fecha. Durante el acuerdo de paz, Santo firmó el decreto 1500. Invito a que toda la gente que quiere la paz, que trabaja por la paz, nos acompañe con el numeral 1500 latidos, porque hoy lo que tenemos son amenazas extractivas sobre un territorio que no solamente es único por su biodiversidad, sino también por las culturas que alberga, pero que estaba desafortunadamente amenazado por el oro, por el petróleo, por la agricultura extractiva, por los intereses turísticos que siguen haciendo la guerra, pero así tantos otros territorios. Entonces, qué bueno estas investigaciones, porque precisamente el territorio es una construcción social, es una construcción cultural,
Y tenemos que colocar en el centro la construcción de la paz, sanar nuestra relación con la tierra. Por eso he querido empezar por qué es el ciclo agroalimentario. Entonces, lo primero, suelos vivos. El suelo respira esos pequeños microorganismos que descomponen la materia orgánica, que son fundamentales para la soberanía nuestra y la de nuestra nación. Lamento profundamente que Colombia no tenga una política para cuidar los suelos, para la reconversión agroecológica. La peor idea que se le pudo ocurrir a la humanidad fue envenenar los suelos que producen nuestra comida. Y los mejores suelos del país, que deberían ser el mayor tesoro, como la Mojana, por ejemplo, o los suelos AAA de la Sabana de Bogotá, que podrían resolver el problema del hambre, sin embargo, los estamos destinando a otros usos. Las semillas nativas. Colombia, por área, es el país que mayor diversidad de plantas y animales tiene. Es decir, somos un país mega biodiverso. Si en algo deberíamos ponernos de acuerdo es en salvaguardar las zonas de reserva forestal. ¿Y qué estamos haciendo? Precisamente, ¿no?, sacrificando las zonas de reserva forestal. Son nuestro mayor tesoro ambiental, pero nuestra agrobiodiversidad parte de las semillas. Entonces, a todos los custodios de semilla, hicimos una declaración hermosa en Nabusimaque, que ya la llamamos la Declaración de Nabusimaque, y fueron custodios de semilla de la región andina, de la Orinoquía, de la Amazonía, del Caribe colombiano. Nos acompañaron de Bionatur, la reserva de semillas orgánicas más grande de América del Sur, del Movimiento Sin Tierra, de Costa Rica, Cocopelli, de Francia. Y quiero rescatar la esencia de esa declaración porque es la necesidad de avanzar en una tierra libre de agrotóxicos y de transgénicos. Qué importante eso en materia de salud pública, pero también el trabajo que hace y toda la gente que ha venido trabajando en la agricultura familiar. En el emprendimiento y la transformación, la necesidad de fortalecer nuestros mercados locales para autoabastecer. En Bogotá colapsó Corabastos. Estamos importando la comida, pero también todos esos circuitos tan largos en medio de una pandemia es un riesgo enorme. Tenemos que fortalecer los mercados locales. Ahora, el comercio justo. Una deuda de la Constitución del 91 precisamente fue no reconocer los derechos de los campesinos. Nos quedaron haciendo falta en la Constitución y qué difícil ha sido reconocerlos como sujetos de derecho. Pero también el consumo consciente y la cultura alimentaria. Y entonces, para mí, este ya es un tema de salud pública, que se ha agudizado con el marco de la pandemia. Y aquí hay unos retos enormes. Yo no sé qué le pasa a nuestro país y en especial al Congreso de la República. Nuestra lucha desde nuestras organizaciones, desde nuestros territorios, desde nuestros procesos, para que no criminalizaran las semillas nativas y criollas en este país. ¿Qué hizo el Congreso? Expedir la ley 1518, aprobar UPOP 91, todo el problema de la propiedad intelectual, todo el tema de los obtentores vegetales, legislar a favor de las transnacionales semilleras, favorecer las tecnologías de la revolución verde que han sido un fracaso. No han podido resolver el problema del hambre y sí han sido un problema ecológico y de justicia muy grande. Y entonces, yo creo que es el momento del movimiento agroecológico también y entender que la semilla es un símbolo de el aporte más bello que le ha hecho la mujer a la humanidad, que fue haber domesticado las semillas hace 10.000 años. Cuando la mujer domestica las semillas surge la agricultura, la cultura de la tierra y las grandes civilizaciones de esta América. Por eso somos hijos e hijas del maíz. ¿Qué dijo México? Sin maíz no hay país.
Somos lo que comemos, es la base de nuestra identidad. Entonces, un principio de una democracia viva son sus comunidades locales. Es transformar la manera como hacemos las cosas. Es una democracia como un árbol con raíces que crece de la tierra hacia arriba. Ese es un reto muy importante del movimiento social y del movimiento indígena. Pero ¿qué tenemos que transformar? Estos marcos legislativos y todos estos instrumentos de políticas públicas que muchas veces se hacen de los escritorios, pero que no tienen un contexto y un reconocimiento de todas las cosmologías, de toda la diversidad cultural que tiene nuestro país. Entonces, esta es una invitación cordial a que luchemos juntos contra la homogenización. Hay que defender la diversidad en la cultura, porque es la base de la paz, y en la naturaleza, porque es la base de la sustentabilidad. Entonces tenemos aquí dos ciclos distintos. El ciclo agroalimentario, los suelos vivos, las semillas nativas, la agricultura familiar, el comercio justo, cómo es economía circular y cómo también superamos esas relaciones desiguales entre la ciudad y el campo. Las ciudades siguen sometiendo al campo y a las comunidades del campo. Aquí en las ciudades se toman las decisiones y muchas veces se toma el agua, se toma todo, pero en el caso de Bogotá, mire cómo devolvemos el río Bogotá, ¿no? Y somos ríos hermanos, el río Medellín, el río Bogotá, el río Cauca, fluye por el río Magdalena y llega al mar Caribe. Yuma, el alma de nuestra tierra. Y a este lado tenemos ese ciclo agrotóxico que degrada los suelos, que modifica genéticamente nuestras semillas, que está basado en los agronegocios, pero donde se impone simplemente la economía de mercado, pero que va en contra y desconoce la economía de la naturaleza, la economía de subsistencia, las economías campesinas, las economías indígenas. Una economía viva es una economía que reconoce toda esa diversidad de economías. Los pueblos indígenas no somos pobres. Tenemos tierra, tenemos cultura, estamos también construyendo nuestros planes de vida. La pobreza es cuando nos fumigan con glifosato, cuando van y nos desplazan de nuestras comunidades, cuando envenenan el río que nos da el sustento. Ahí empieza el empobrecimiento. Entonces, ¿qué está pasando con todas estas políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los tratados de libre comercio? Miremos nada más la Orinoquía y los desiertos verdes. Cambiar nuestras selvas por desiertos verdes son las equivocaciones que hay que corregir en un país como el nuestro. Y entonces, hoy pues tenemos realmente una vida donde comemos como esclavos, ¿no? Unas pocas marcas controlan el negocio de la comida. Para nosotros, la soberanía de una comunidad, de una nación, empieza por el derecho a elegir lo que comemos, por saber cómo fue cultivado, de dónde viene. Y para nosotros esa es la base de la salud pública, pero también de un ambiente sano. Así que hoy quiero invitarlos a que trabajemos juntos, precisamente en poder superar esta esclavitud de la economía de mercado que vuelve el alimento, simplemente lo reduce a un negocio. Eso significa volver al origen. Si miramos a este lado, tenemos una mirada del ciclo agroalimentario, del ecosistema, y de este lado tenemos esta propuesta, ¿no?, de uniformar todo, de la cultura extractiva, pero que afecta a nuestras abejas, el aire que respiramos. Un reconocimiento para toda la gente que trabaja en esta investigación y que ha podido demostrar también que la agroecología no solamente es sustentable, sino que es lo mejor que podemos hacer. Este país tiene realmente que definir su vocación y por supuesto que en el marco de que es una vocación agrícola,
pues yo diría que tenemos que avanzar en la reconversión agroecológica. Es saludable, es justo, es sustentable, pero también cuando nosotros recuperamos el suelo en comunidad, las semillas, reconstruimos el tejido social, construimos paz. Entonces, es el soporte de la vida y nuestra interrelación con la tierra, nosotros no estamos separados de la tierra. Esta es una perspectiva demasiado occidental. Nosotros somos la tierra que camina. Somos lo que comemos, somos lo que respiramos, somos agua, energizados por las estrellas. Y entonces, superar este ciclo del veneno, de estos discursos y esta tecnocracia desarrollista que se ha inquistado también en el Estado para, desde ahí, formular e implementar las políticas públicas, pero no está reconociendo las comunidades como sujetos cognitivos, como sujetos sociales de transformación, como sujetos políticos, sus agendas, sino como objeto de políticas públicas. Y yo creo que este es un correctivo que tenemos que hacer. Si miramos hoy, avanzar en la red de custodios de semillas nativas y criollas es una buena oportunidad para seguir construyendo el buen vivir en nuestro país. ¿Qué dice el Yuisinca Yuisitama? La ley de origen. Todos los seres y especies de la tierra tienen derecho natural al sustento, a la vida. Suena lógico, ¿verdad? Entonces, uno no entiende por qué el Estado sigue anclado a un proyecto colonial. Qué interesante estas perspectivas decoloniales también de la investigación, porque nos permiten develar algunos conceptos, algunas categorías jurídicas. Les pongo un ejemplo, tierras baldías. Estas fueron las categorías que se inventaron los británicos para expropiar de la tierra a sus colonias. Pero con esa mentalidad seguimos legislando en este país. De allí la importancia, y todavía no ha llegado ninguna mujer indígena al Congreso después de 31 años, ¿no?, de entender esa estructura sociojurídica colonial que sigue pesando sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias, sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestros territorios. Y allí qué importante es dar un paso y honrar ese sueño constituyente de pasar a una democracia participativa, de construir el sueño de una nación diversa, pero eso implicaría un pluralismo jurídico también, los límites de ese Estado-nación para comprender esa inmensa diversidad. Entonces, fíjese todo lo que le permite uno hablar de la semilla. Por eso, para mí, yo represento más que un movimiento, una semilla contiene 10.000 años de historia, es toda una civilización. Si miramos la historia del maíz, contiene la vida, es un símbolo de resistencia y es un símbolo político. Actualmente, creo que la agricultura familiar y la agroecología es una alternativa para resolver un problema como es el hambre. Se avanzó en que el Ministerio de Agricultura expidiera una resolución, pero cuando uno va a mirar, por ejemplo, el área de mujer rural, es una funcionaria que no cuenta con el presupuesto, no hay un programa, cómo llega a los territorios. Tenemos que hacer una incidencia también para que ojalá en los próximos 4 años existan programas de reconversión agroecológica que empodere las comunidades para que avancemos en un futuro sustentable. Y entonces el campesinado como sujeto de derechos, pero también la naturaleza como sujeto de derechos. Es que la tierra no es un objeto, no es una cosa, las semillas no son un invento. Son la mejor herencia de los pueblos al servicio de la humanidad. Y de allí la importancia también de contrarrestar todas estas políticas que criminalizan
no solamente la semilla, como pasó con la resolución 970, donde empezaron a decomisar las semillas criollas, ¿no?, y a imponer las semillas transgénicas. Miremos cuál fue el impacto del algodón BT en Colombia o del Randan, de esas semillas. ¿Podemos coexistir? Yo me he hecho esa pregunta. Y hablaba con el movimiento agroecológico de la Sierra Nevada y es complejo, por ejemplo, con el glifosato. No hay forma de controlar que vía aérea, vía aspersión se contaminen los cultivos. Entonces, esas son para nosotros decisiones muy importantes que se deben traducir. Estamos trabajando en Bogotá para dejarle un acuerdo del buen vivir y colocar en el centro la soberanía alimentaria conjuntamente con las comunidades, pero no ha sido nada fácil. Fíjese que nos hemos quedado en el concepto de seguridad alimentaria. ¿Qué tal si por lo menos el 50% de la alimentación escolar que se le dan a los niños fueran producidos localmente? Pues eso no solamente dinamiza la economía, es saludable, alimentos frescos, pero ¿qué es el PAE? ¿No? Y todos los problemas que tiene. Son cambios en los cuales tenemos que incidir y por supuesto el conocimiento es fundamental. Compartimos la necesidad de que haya justicia social, sin embargo yo estoy convencida que no va a haber justicia social hasta que no haya justicia cognitiva. Las comunidades locales, rurales, indígenas, campesinas, afro, necesitan también que sus sistemas de conocimiento tengan un grado de reconocimiento para avanzar en un diálogo de saberes, en un diálogo intercultural. Y la interculturalidad supera lo que ha sido el multiculturalismo de la democracia liberal, porque es reconocer que somos diversos, pero no construimos juntos un proyecto de sociedad integrada, capaz de superar el mandato de desigualdad racista, colonial y patriarcal. En eso la interculturalidad es un horizonte de sentido distinto que busca transformar las relaciones simbólicas, estructurales que perpetúan la desigualdad y la dominación de una cultura hegemónica dominante sobre las demás culturas. Por eso, hablar de una economía viva y colocar en el centro la agroecología también es avanzar en una justicia cognitiva, en una justicia social, pero también en unos procesos de intercambio de un mercado distinto, ¿no? Entonces yo creo que el comercio justo, yo digo, en el caso del cacao de la sierra, que es orgánico, que es cultivado con toda una ritualidad, pues tiene que tener un sello de origen, que no se puede revolver con lo demás, es único, no es para saborear, es para entender, y entonces necesitamos estrategias para avanzar en otros circuitos de economía, pero tenemos que involucrarnos todos. Yo creo que es muy importante. Yo trabajé también y fui autora del acuerdo de los mercados campesinos, de que implementáramos en Bogotá, en el sistema distrital de nutrición, los cultivos ancestrales andinos, y yo creo que es mucho lo que se puede hacer también desde Medellín, desde otras ciudades, desde otros municipios, pero para ello siempre pues está la elección. O seguimos, ¿no?, en esta cultura del consumismo, donde no nos preguntamos de dónde vienen las cosas, quién produjo eso, cómo se produjo. Yo creo que tenemos hoy la oportunidad de elegir, elevar nuestra conciencia a la hora de consumir, pero también a la hora de elegir quién dirige nuestros destinos, ¿no? Yo creo que en una decisión soberana y de autodeterminación tenemos que entender que necesitamos pasar de una democracia agonizante a una democracia viva, a una democracia vital. Y una democracia viva es cuando tenemos el derecho a elegir entre los alimentos que se nos envenenan o los alimentos limpios, orgánicos, entre el agua libre que circula por nuestros territorios o el agua que se nos secuestra como Hidroituango, entre el aire puro que respiramos o el aire tóxico que se nos contamina. Eso para mí es una democracia viva.
Y hoy yo creo que frente a esta pandemia tenemos que colocar en el centro pues también nuestros asuntos vitales. Entonces, en Bogotá, por ejemplo, la lucha por el derecho humano al agua, me acuerdo tanto, era muy joven, tal vez la concejal más joven que ha tenido la capital de la República, y a mí me parecía increíble que estando rodeados de agua, 3 páramos, la memoria de Bogotá es el agua, gente, familia, no tenían agua. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? 14 metros cúbicos por segundo que llegan de Chingaza, estamos pensando traernos la cuenca del Orinoco para seguir abasteciendo de agua. Sin embargo, 2.5 millones de personas viven en barrios informales que todavía no se han legalizado y tienen problemas con acceso al agua. ¿Cuál es el problema? El problema es la gestión pública, esa cultura corporativa que ha hecho crisis, que ha hecho metástasis, que no resuelve los problemas sociales. Y entonces, pues yo creo que estamos frente a un tema de salud pública y hoy ese mínimo vital que ganamos también en el Consejo de Bogotá cobra nuevas dimensiones. Tenemos que hablar del mínimo vital también del alimento, de los servicios públicos, del derecho a un hábitat seguro y limpio. Y para ello, pues necesitamos también hacer una incidencia. Y yo creo que la incidencia se hace desde la base, desde los territorios. Desestructurar el sistema mundo colonial requiere nuevas fuentes de legitimación del conocimiento. De allí la importancia de la investigación social, agradecerle a Confiar por acompañar estos trabajos de investigación que yo creo que son valiosos en sus contextos y seguramente aportarán no solamente a identificar una problemática, sino a transformar la problemática, porque yo creo que necesitamos que el conocimiento esté de la mano de la acción, esté de la mano de la incidencia. Nada hacemos pues con hacer un conocimiento y pues que no logre transformar las condiciones o impactar de manera positiva. En estos 3 minutos que me quedan, pues yo quisiera hacer un reconocimiento a los pueblos indígenas, porque hoy el 22% de ese mundo, que es territorio indígena, alberga el 80% de la biodiversidad. Es el refugio de la vida en sus diferentes manifestaciones, pero eso no es un hecho gratuito, eso está basado en unos sistemas de conocimiento. Entonces hay una estrecha relación entre la diversidad cultural y la biodiversidad del mundo. Más de 7.000 lenguas que fundamentalmente transmiten las mujeres. Entonces, no quiero más que un discurso, es un reconocimiento a esas ontologías políticas, a esas epistemologías que hacen que todavía este mundo tenga una esperanza. La Amazonía es importante no solo para los 54 pueblos que habitan la Amazonía, es importante para este mundo, este hogar llamado tierra, pero que viene siendo deforestado, ¿no?, en el marco después de los acuerdos de paz. La Sierra Nevada de Santa Marta, que para nosotros es el corazón del mundo, un lugar único e irreemplazable, y que los mamos han querido que sea también patrimonio de la humanidad. Es un tesoro de este país. Yo creo que si algo debemos hacer antes de partir de este mundo terrenal es reencontrarnos con el corazón de nuestra madre tierra, así que en nombre de esos sistemas de conocimiento que se resisten a pesar de todas las violencias directas, estructurales, simbólicas, culturales, ¿no?, en sobrevivir, queremos construir el buen vivir para todos. El buen vivir creo que es una alternativa, es una filosofía, pero también es una práctica de vida para construir un mundo más saludable, sanar la relación del ser, del saber, del poder, del territorio, pero también más justo,
justicia cognitiva, justicia social, justicia ecológica, más sustentable. Yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible se quedan cortos ante la emergencia que estamos viviendo, pero también la paz con la tierra, es la paz de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por invitarme y para mí siempre será un gusto acompañar estas investigaciones con un gran sentido social y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a Atiquigua, quien además también hoy preparó esta conferencia para nosotros, para todos y todas los que estamos aquí presentes y quienes están conectados de manera virtual, y contarles que estas voces que hoy se han sumado a este evento tan bello y tan sentido como es la premiación de Jorge Bernal, está siendo visto por las redes sociales de Confiar, pero además también del Premio Jorge Bernal y de Atiquigua. Ella quiso que esta voz se extendiera y que la voz de la confianza llegara a todos los territorios nacionales. Así que a ella y a las personas que obviamente nos compartieron su palabra, gracias. Creo que se merece un fuerte aplauso. A continuación entregaremos los reconocimientos a la 10ª versión del Premio Jorge Bernal a la Investigación Social. Para ello invitamos a Luz Estela Álvarez y a Osvaldo Gómez a pasar enfrente para así acompañarnos en la entrega de las estatuillas y del certificado. Así que les agradecemos, por favor, nos acompañen enfrente. Invitamos entonces a pasar a quien obtuvo el segundo lugar. Territorialidades campesinas, el lugar del territorio de las reivindicaciones del movimiento campesino colombiano, el cual fue liderado por Patricia Sánchez García. Felicitaciones y un aplauso para ella. Muchas gracias. Continuamos entonces con el primer lugar, defensa del territorio e incidencia política de las mujeres NASA, Movimiento de Mujeres NASA, Hilando Pensamiento de Toribío, Cauca. Aquí nos acompañan Solange Bonilla, Sebastián Rodríguez, Gerardo, que también está conectado seguramente de manera virtual, para que precisamente pasen y reciban su estatuilla. Un fuerte aplauso para ellos. También nos acompaña Cristina Mariles, quien es la presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Confiar. Aquí está. En este momento les quiero contar, o les queremos contar, que está con nosotros Adriana. Si Cristina no está aquí, no hay premio. Ay, no, es mejor que venga. Es mejor que nos acompañe. También está con nosotros, y para nosotros es muy honrosa su presencia, Adriana Cometa, quien es lideresa indígena de la comunidad NASA, que fue precisamente una de las mujeres que hizo parte de esta investigación. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Queremos invitar a Patricia para que también nos acompañe en una foto grupal, y a Atiquigua, no sé si aún nos acompaña o si por motivos de su viaje debió irse, Alejandro López, director de la Fundación, y a Luis Fernando Flores, quien también preside el Consejo de la Junta Directiva de Confiar. Bueno, a ti yo creo que por temas logísticos logró irse.
Nuevamente extendemos nuestras felicitaciones y nuestra gratitud por su presencia. ¡Ah, llegó a ti! Bueno, vamos a tomar nuevamente la foto. Les propongo que se corran un poco más hacia allá. Estamos entre gente de confiar, entonces abrácense, siéntanse. Felicitaciones a los ganadores y las ganadoras. Nuevamente un fuerte aplauso. Les recordamos que el próximo 6 de abril convocaremos a la 11ª versión del Premio Jorge Bernal a la investigación social. Les invitamos a estar muy atentos y atentas a la información que estaremos publicando a través de nuestro sitio web y redes sociales. A quienes se conectaron de manera virtual, gracias por hacer parte de la diferencia, por crear junto con nosotros otro mundo posible. Nos vemos en una próxima ocasión y qué rico que sea junto con ustedes quienes activemos desde ya esta celebración de los 50 años. Hasta pronto.